Días a todos los que nos están escuchando por medio de Luminar FM, por medio de Facebook. Es un día precioso, es un día que Dios no era ajeno a Dios, ese día tan glorioso. Dios lo sabe todo, Dios está en control de todo, pero nosotros debemos de ser prudentes. La prudencia es del Señor. La prudencia es del Señor. Lo que en este día hemos hecho no es por falta de fe, sino la palabra nos enseña que el sabio ve el mal y se aparta, pero el que es descuidado sufre la consecuencia. Y nosotros sabemos que hay un mal, lo vemos por todos los medios y debemos de cuidarnos de este mal. Amén. Eso no es falta de fe, eso se llama ser prudente. Y el Señor nos ha dado espíritu de sabiduría para utilizarlo en el momento así. Y cuánto quisiera tener a todos mis hermanos acá y poderle darle su abrazo y hacerle entender que les amo, pero ahí por medio de los medios que Dios nos ha permitido tener, podemos expresarle ese amor incondicional de Dios en mi corazón por cada uno de ellos. En esta mañana vengo a hablarle de un tema que es muy importante para la vida cristiana, y yo sé que alguna palabra nos tocará a cada uno de nosotros de lo que en esta mañana vengo a hablarle. Y vengo a hablarle bajo el tema un espíritu renovado. Un espíritu renovado es entender de que no siempre tenemos la razón. No siempre las cosas que hemos vivido son las correctas. No siempre lo que hemos sido enseñados son lo correcto. Un espíritu renovado es un espíritu que está siempre dispuesto a tomar lo mejor y desechar lo peor. A tomar lo bueno y desechar lo malo. Un espíritu dispuesto a ser renovado es un espíritu dispuesto a agradar a Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos de que debemos de renovar nuestro espíritu, el entendimiento de nuestro espíritu, entonces nos apropiamos cada día de la verdad de la palabra para ir haciendo los ajustes necesarios en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones. Porque hasta estando en los caminos del Señor, hasta habiendo estado en iglesias, en congregaciones, hasta habiendo tenido un pastor anterior, debemos de siempre estar dispuestos a que nuestra mente sea renovada. Porque cuando nos aferramos a una forma de pensar o una creencia, nos encerramos en esa creencia y no progresamos y tampoco avanzamos, como dice la palabra, de gloria en gloria, porque al encerrarse en su razonamiento, al encerrarse en su espíritu, se hace repetitivo, ¿verdad? Esa forma de vida y no hay progreso. Dios nos invita a cada uno de nosotros que renovemos el espíritu de nuestra mente. Amén. Por lo tanto, vamos a empezar esa prédica por medio de Efesios. Si me acompañan, Efesios 4, los que están en casa, toman su Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser edificados por ella.
en cada palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. La palabra nos enseña que hay una forma en que vivíamos antes, que es la forma que tal vez hemos crecido viendo, tal vez la forma que hemos sido enseñados, tal vez sea la forma en que la costumbre de nuestro país, la costumbre del lugar donde hemos crecido, tal vez es la enseñanza o la educación que hemos recibido. Pero todas esas cosas que hemos recibido son una forma de vida, una forma aprendida, ¿verdad? Pero cuando decía ahorita, cuando nos encerramos en esa forma de vida, ya viene a ser como es como un vicio. Por eso que dice la palabra que debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que después que aprendemos una forma de vida que nos gusta como es, entonces se vuelve un vicio. Por eso que muchas personas no quieren dejar su forma de vida porque se han aferrado a esa forma de vida como un vicio. Cuando tratas de darle una palabra de aliento, una palabra que restaura, una palabra que edifica, una palabra de verdad, es rechazada porque está en su vicio. No quiere soltar este vicio para que su mente sea renovada. ¿Por qué? Porque es su alegría tal vez, sin entender de que si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a experimentar algo mucho más sublime. Algo mucho más sublime, algo más glorioso. Pero al encerrarse en ese vicio de la vida, estamos perdiendo lo más hermoso que es la esencia misma de la vida, es la que Cristo nos ofrece. Porque la palabra nos enseña que debemos de renovar el entendimiento de nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. El espíritu necesita ser renovado. Y ahí nota bien que la palabra no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu del hombre. El espíritu del hombre, el cual es de Dios. El espíritu que nos permite vivir ni siquiera es nuestro, es de Dios. Porque cuando nosotros morimos en esta tierra, ese espíritu se vuelve a Dios. Amén. Entonces debemos de estar muy atentos a algo que le pertenece a Dios. El espíritu es el que nos acompaña todos los días de nuestra vida. El espíritu que está en el hombre, el espíritu del hombre, podemos decir, es el hombre confidente, es el confidente del hombre. Es aquel que sabe todo lo que tú haces, es aquel que sabe todo lo que tú piensas, es aquel que sabe a dónde tú andas, es aquel que está donde quiera que tú estés. Siempre está presente contigo, porque si no estuviera presente con nosotros, estaríamos muertos. Amén. Por lo tanto, ese espíritu que está en nosotros tiene un asignamiento de parte de Dios. ¿Cuál es el asignamiento que tiene de parte de Dios? El asignamiento que tiene el espíritu del hombre es de tomar un registro de todo lo que el hombre hace. Significa que cuando tú te mueras, y dice la palabra en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 2, versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra, o sea, a nosotros, como era. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien los dio, quien lo dio. Amén. Quiere decir que el que te acompaña toda tu vida, que conoce todo tu secreto, que conoce toda tu andanza, que conoce todo lo que tú has hecho, tanto como lo malo y lo bueno, se tiene que volver a Dios. Es como si la caja registradora tuya se vuelve a Dios. ¿Cómo entonces nosotros vamos a poder justificarnos delante de Dios? Por eso que dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Por lo tanto, es importante entender la razón de renovar nuestro espíritu.
Porque si no renovamos nuestro espíritu y que nos aferramos al espíritu que está viciado y contaminado para hacer un cambio en nosotros, entonces, ¿cómo entonces vamos a poder justificarnos delante de Dios? Es como ese disco duro que está dentro del hombre y que se vuelve a Dios. ¿Alguien me puede entender en esta mañana? Ese espíritu se vuelve a Dios. El que es íntimo tuyo, el que está en ti, que sabe, conoce toda tu andanza, que conoce a dónde tú te metes, que conoce aún tus pensamientos, que conoce aún tus entendimientos, que conoce todos los secretos tuyos, que cuando tú te mueres, se vuelve a Dios. Por eso que Dios sabe todas las cosas, porque Él mismo puso en nosotros el Espíritu. Sin dejar de ignorar que Satanás también pone espíritu de demonios dentro de nosotros. Pero el hombre en sí nunca pierde el espíritu que Dios ha puesto en él, porque el hombre nunca deja de respirar. Porque el aliento de Dios, el aliento que sopló Dios en nosotros es el aliento de vida, quiere decir el espíritu que ha hecho morar en cada hombre, para que el hombre pueda vivir. Aunque ese cuerpo puede ser poseído por el espíritu de demonio, pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros sigue vigente y sabe todo lo que nosotros estamos haciendo. Y por medio de las contaminaciones, por medio de las posesiones de espíritus demoníacas, de espíritus malos, de espíritus de demonio, nosotros nos enviciamos con las cosas de este mundo. Y la palabra hace énfasis en eso y dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si Dios nos ha dado un espíritu y nos ha dado inteligencia y nos da el discernimiento, debemos de entender a un momento dado, tanto que he estado practicando esa forma de vida y nada me ha resultado. No puedo progresar, no puedo salir de mi situación. Es una continua repetición de errores, de fracasos. Es como estoy estancado en una forma de vida. Es porque estás viciado con esta forma de vida. Y en esta mañana Dios nos invita a que podamos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay una mejor vida que Dios nos ofrece. Hay mejores planes para nosotros. Por eso dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. Y dice luego, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y todos los días escuchamos la palabra de Dios. Todos los días somos edificados por medio de la palabra de Dios. Todos los días Dios abra nuestra vida a través de su palabra, por medio de la cual podemos hacer los cambios y los ajustes necesarios, renovando el espíritu de nuestra mente. Y renovando el espíritu de nuestra mente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir convertidos, cambia su forma de pensar. La palabra convertirse quiere decir cambia tu forma de pensar. Entonces, cuando el Señor nos enseña que debemos de renovar nuestro espíritu, quiere decir que debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Es una invitación maravillosa de parte de Dios. Dios nos enseña que la vida en el mundo no sirve de nada. Como dice el rey más sabio, el rey Salomón, todo es vanidad. Mira en ese momento que estamos aquí en una crisis mundial, cómo nos podemos dar cuenta que nada vale nada. Nada vale nada. Mira, si Dios no pone un freno en esa crisis, aún el que tiene el carro más costoso se va a dar cuenta que no vale nada. Aún el que tiene la mansión más grande del mundo se va a dar cuenta que su mansión, tal vez puede llegar un momento en que quiera vender su mansión, vender su carro costoso para un poco de alimento. Y alguien
le ofrezca $100 por el carro. Pero como muere de hambre, tal vez entrega un carro de no sé cuántos millones de dólares por $100 para comerse algo. Esa crisis que estamos viviendo en este momento es una invitación de parte de Dios para que podamos renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. No es que Dios quiere castigar al mundo, sino que Dios quiere enseñarle al hombre lo débil que son. Lo débil que son. Que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Mira cómo es la vida del hombre, como neblina que un momento aparece y después se desvanece. Entonces, lo que Dios ha permitido, porque Él permite las cosas. Si Dios no permite nada, nada pasa. Entonces, si Dios permite una cosa, ¿quién soy yo para decir, para reprender lo que Dios quiere hacer? Para decretar y anular y cancelar lo que Dios quiere hacer. No soy yo nada. Lo que yo soy somos instrumentos. Instrumento que está ahí para glorificar a Dios, para traer una palabra restauradora, una palabra que pueda cambiar una vida, una palabra que pueda transformar una mente, renovar el espíritu del hombre dentro del hombre. Entonces, si nosotros hacemos hincapié en nuestra forma de vida, si nosotros nos aferramos a se vuelve un vicio. Entonces, ese vicio es un vicio que es conforme a la carne, que conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Todo lo que el hombre desea en este mundo son deseos engañosos. Porque nos damos cuenta en este momento que nada vale nada. Y si tomamos un momento para pensar en la magnitud de lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que nada vale nada. Si tomamos un momento y usamos la sabiduría que Dios nos da, nos damos cuenta que nada vale nada. Por lo tanto, es importante que nosotros hablamos de la verdad de Dios para que se cumpla el plan y el propósito por el cual Dios envió a su Hijo en la cruz para salvar la humanidad. Dice Ezequiel capítulo 18 en adelante, dice así: el alma que pecare, esa morirá. Porque a veces pensamos, ¿cómo Dios va a saber lo que yo hago si yo lo hago en secreto? David decía, donde quiera que yo estoy, ahí estás tú. Esa cosa es demasiado maravillosa, yo no la puedo entender. Donde quiera que estoy en el cielo, ahí está. Estoy en el cielo, tú estás ahí. Estoy debajo de donde quiera estoy, ahí está tú. Lo que pasa es que Dios ha depositado en nosotros un espíritu del cual no es ajeno a Él. Ese espíritu que Dios ha depositado en nosotros nos da a entender y a hacernos sentir lo que está bien y lo que está mal. Lo que podríamos llamar la conciencia. Amén. Pero cuando nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y no queremos cambiar nuestra forma de pensar, no queremos cambiar el espíritu de nuestra mente, lo que estamos diciendo es que yo quiero ser rebelde. Ezequiel capítulo 18, 20 dice, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre y el padre ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío, será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Hay que cambiar el espíritu de nuestra mente. En el 22 dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. El 23 dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor.
¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de la justicia que hizo le será tenida en cuenta. Quiere decir que aunque yo haya hecho todos los bienes del mundo y vuelvo y caigo en la injusticia y en la maldad, se borran todo lo bueno que yo hice. Ay, ay, ay. Se borran. Entonces, tenemos que continuar todos los días en la vida que Dios nos ha llamado a vivir. La vida de justicia, la vida de santidad, de la verdad. Amén. ¿A dónde íbamos? Por su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dice, convertíos, o sea, cambia el espíritu de la mente, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos ¿qué? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Dice, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Cambia tu forma de pensar. Convertirse cambia tu forma de pensar. Cambia tu vida. Cambia tu forma de vida. Vive lo que dice, lo que acabamos de leer en Efesios 4:24. Vive la santidad y la verdad en Dios. Vive su justicia, vive su santidad. Señor nos invita a que tengamos una vida diferente, pero en Él. Una vida que le agrade a Él, no que nos agrade a nosotros. Esta mañana yo estaba meditando acerca de la palabra donde dice que yo deseo que tu alma sea, que tú seas prosperado en toda la cosa, como prospera tu alma, y estaba meditando en esa palabra. Y me doy cuenta de que realmente si mi alma no prospera juntamente con la prosperidad, lo que va a suceder es que yo me puedo ganar todo el mundo y perder mi alma. Quiere decir que no es que Dios no prospera, pero la importancia de todo eso es que nuestra alma sea prosperado junto con la prosperidad. Que seamos prosperados en todo, pero como prospera nuestra alma. Porque si prosperamos en una parte y nuestra alma no ha sido prosperado, vamos a ganar todo el mundo, pero vamos a perder el alma. Entonces, es importante la renovación, el renovar el entendimiento, el espíritu de nuestra mente.
Es importante. No importa que te digan, mira, te lavaron el cerebro, qué bueno que me sacaron la basura, lo que causaba en mí un comportamiento, lo que había en mí era vicio, estaba viciado con las cosas de este mundo, con los deseos engañosos de este mundo. Qué bueno que me lavaron la mente, ahora soy libre, lo estábamos cantando ahora, soy libre porque Jesús me hizo libre. Mi mente está despojado de todo lo que nos servía, ahora tengo una mente renovada en Cristo. Soy nueva criatura. Soy lo que Dios desea que yo sea. Porque no he atado mi mente a una forma vana de vida, sino he entregado todo lo que yo soy a la voluntad de Dios. Dios desea de que nosotros andemos bien. Entonces, si entendemos ese principio que le acabo de decir, que el espíritu que mora en nosotros, el espíritu que está con nosotros todos los días, aun cuando nosotros dormimos, que nunca se aparta de nosotros, un día va a volver a Dios, porque es de Él. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos cambiar lo que el espíritu le va a decir a Dios? ¿Cómo podemos decidir que el Espíritu le diga lo contrario de lo que yo ahora vivo para que me vaya bien en el día del juicio? Porque tan pronto que el Señor abra ese disco duro, tío, que el Espíritu que mora en ti y te revela todo lo que tú has hecho, todo lo que tú eres, todo lo que... ¿Cómo vamos a poder justificarnos si todo está grabado y registrado por medio del Espíritu que le ha hecho morar en nosotros? Entonces, ¿Dios puede ser engañado? No, mis amados hermanos. Dios no puede ser engañado, tampoco puede ser burlado. Porque al fin y al cabo, la película de nuestra vida está ya grabada. En una memoria que tiene la capacidad de agarrar cosas y cosas. Pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar si nosotros nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de pensar, renovamos el espíritu de nuestra mente para apropiarnos de la vida que Dios quiere darnos. Para recibir un espíritu nuevo. Porque dice la palabra que Él se va a olvidar de toda nuestra iniquidad, de todo lo que hemos hecho, Él se olvidará de ello tan pronto que renovamos nuestra mente para hacer lo que es justo delante de Él. Aleluya. ¿Saben lo que dijo Job? Job en el capítulo 34, versículo 13. Hizo una pregunta, dice, ¿quién visitó por él la tierra? Oiga bien lo que dijo Job. ¿Quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiere sobre el hombre su corazón y recogiere así su espíritu, y espíritu con E minúscula, que es el espíritu que tiene el hombre, y su aliento, dice, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Dice, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? ¿Se acuerda? Cuando habló con Adán y Eva, le dijo, sojuzga toda la cosa, ponga en orden toda la cosa. Y depositó en ello, ¿qué? Aliento, el espíritu. Y le dio a que ordenase la tierra. El espíritu que Dios ha depositado en nosotros es para ordenar las cosas. Amén. Dios está en todo. Dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Amén. Entonces Job dijo, ¿quién visitó la tierra por él? ¿Quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Y dice así, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo.
Eso es para darnos cuenta de que nosotros realmente no somos nada. Y que todo lo que somos es porque Dios lo ha permitido. Dios permite de que nosotros tengamos vida. Dios permite de que nosotros podamos respirar. Dios permite de que nosotros tengamos inteligencia. Dios lo permite todo. Por el Espíritu que nos ha dado, al Espíritu del hombre. Pero Dios quiere cosas mayores por nosotros. Dios desea que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Él, por el Espíritu Santo. Pero para que eso venga a ser una realidad en nuestra vida, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos redarguye el corazón y hacernos saber lo que está bien y lo que no está bien. Porque por medio de la dirección del Espíritu Santo, nosotros sujetamos nuestro espíritu al Espíritu de Dios para ser guiado por Él, para alcanzar la verdad, la justicia y la santidad de Dios. El libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice eso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es lo que le estoy diciendo. Nada se le escapa a Dios. Todo lo que tú estás sembrando, tú lo estás sembrando. Y tú ves que tú lo estás sembrando y trae el fruto que traiga, tú ves que no hay consecuencia y sigues sembrando. Sigues sembrando hasta que te envicias a lo que tú estás cosechando. Sigues sembrando hasta que te aferres en lo que tú estás cosechando. Y se vuelve un vicio cuando realmente no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida es que a través del sacrificio de Jesús seamos redimidos. Que a través del sacrificio de Jesús podamos renovar el entendimiento de nuestra mente. Que a través del sacrificio de Jesús seamos salvados. Que a través del sacrificio de Jesús podamos alcanzar la vida eterna. Pero para ellos hay que hacer un cambio. Hay que hacer una transformación. Hay que hacer una renovación en nuestro interior. El 8 dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Preguntamos, ¿es injusto Dios? Como decía el pueblo de Israel. ¿Es Dios injusto? Dios es bueno en gran manera. ¿Son los caminos del Señor rectos? Claro que son rectos. Son justos. El Señor nos invita a que nosotros podamos andar en sus caminos. Nos invita a que nosotros podamos andar bajo la dirección divina. Si nosotros podemos entender eso, si nosotros podemos entender quiénes somos realmente y podamos entender realmente que no somos nada y que lo que somos lo somos por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que vivimos es porque Dios permite que podamos vivir. La vida del hombre se puede apagar en cualquier momento. El corazón se puede parar en cualquier momento. Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento para que el hombre se dé cuenta que no es nada. El hombre tiene que aprender a depender de Dios. El hombre tiene que aprender a entender de que su vida en la tierra es pasajera y que de alguna forma necesita extender esa vida para la eternidad. Y para poder extender esa vida para la eternidad hay que hacer una renovación de mente, una renovación de entendimiento, un cambio de vida en el Señor. El mundo aterrado y los hijos confiaron. El mundo con miedo
y los hijos tienen asegurados sus vidas. Qué bueno el hombre, que el hombre pudiera entender que necesita ponerle un seguro de vida a su vida. Un seguro de vida eterna, no un seguro de vida que como quiera muere y después otros se atribuyen de los beneficios. David, en un momento dado, fue confrontado por el profeta Natán. Y Natán le expuso realmente quién él era. Le dijo, David, eso es lo que sucedió. Un hombre tenía una sola ovejita, hizo lo que hizo y se quedó con la ovejita. ¿Qué tú crees que se le debe hacer a tal hombre? Y David de una vez lo condenó, lo crucificó, lo mandó para el infierno. Y el profeta Natán le dijo, pues ese hombre eres tú. Pero ¿cree que David se quedó en su razonamiento, en su propio razonamiento? ¿Cree que David en algún momento se quedó con el mismo espíritu con el cual había prevaricado contra el Señor? Él se arrepintió. Él se arrepintió. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, esa es la forma que nosotros, cada uno de nosotros, debemos de presentarnos cuando somos redarguidos por el Señor. Dice David en el capítulo 51 de los Salmos, en el versículo 1 en adelante, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me ha hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. Mira lo que dice David, crea en mí, oh Dios. Uno tiene que anhelarlo. Tiene que anhelarlo. Se crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Podemos pedirle al Señor que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Pero para pedirle eso debemos de reconocer nuestros errores pasados, debemos de reconocer cuando le hemos fallado. Dice que en la intimidad se lo podemos confesar a Él, porque David se lo estaba confesando en la intimidad. En el 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. No venga a confesarse con el pastor Jack. No puedo hacer nada. Te puedo dar un consejo. Y el consejo que yo te voy a decir, renueve tu espíritu. Renueva tu mente. Pídele a Dios un corazón limpio para que no vuelvas a cometer las mismas barbaridades, para que no se vuelva un vicio en tu comportamiento. Dice la palabra que los hijos de Dios no practican el pecado. Quiere decir que no está enviciado con el pecado. Porque el que
lleva una vida y practica tal vida es porque está enviciado con esa forma de vida. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. No es que no somos pecadores. No practicamos el pecado. Quiere decir que no nos hemos enviciado en una forma de vida, un comportamiento repetitivo. Amén. Porque si el hombre, el Hijo de Dios falla, sabe que puede ir en lo íntimo y decir, Señor, me equivoqué, metí la pata, te fallé, Señor, perdóname. Que es contrario a que entremos en una práctica, en un comportamiento injusto, haciendo de que se borre todo lo bueno que pudiéramos haber hecho. El Señor desea de que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y nos da las herramientas para poder alcanzar sus planes y su propósito. Él nos da su palabra. Él nos da de su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos revele la esencia divina de Dios en nosotros. En el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Porque sabe que el corazón del hombre entra en amargura cuando no está viviendo en la luz del Señor. Está en una incertidumbre. Está así apagado. No hay gozo en él. La luz se le apaga, la luz divina se le apaga en su corazón. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y con eso termino. En el 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea que ya no te ocupes de las cosas tuyas, ocúpate de las cosas del Señor. Amén. Cuando seas perdonado, cuando seas redimido, cuando seas renovado, atiende el camino en el cual Dios nos ha llamado a andar, para que pueda enseñar a los transgresores los caminos del Señor y a los pecadores para que se conviertan a nuestro Dios, para que puedan cambiar su mente, el espíritu de su mente. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Tú hablas a nuestras vidas, Señor, y nos da a entender razones, Padre Santo. Y hoy, Señor, hemos aprendido que tú has hecho morar en nosotros el espíritu del hombre. Porque ¿quién es el que puede revelarte todas las cosas sino el espíritu que ha hecho morar en el hombre? Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? El Espíritu que está en nosotros sabe todo y conoce todas las cosas. Si así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos revelará todas las cosas del Padre Celestial. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oh Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, tú que gobiernas toda la tierra y conoces cada corazón, que nada te es escondida, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que cada día podamos recordarnos que no somos nada, mi Dios. Que cada día podamos recordarnos que necesitamos transformar el espíritu de nuestra mente, que necesitamos hacer los ajustes necesarios bajo la dirección de tu Espíritu Santo, para que podamos agradarte, Señor, en toda nuestra forma de vida. Gracias por la palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque has hablado a nuestros corazones. Has hablado a nuestro espíritu para que hagamos los ajustes necesarios. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...